La fibra de carbono es un material particular, cuyo uso ha venido en aumento en los últimos años gracias a su gran cantidad de aplicaciones y propiedades tan únicas. Su desarrollo comenzó en los años 50, donde el físico estadounidense Roger Bacon comenzó a desarrollar un material sintético con características muy específicas, alcanzando a desarrollar una fibra con un 20% de carbono en su composición. En los años siguientes, el físico japonés Akio Shindo continuó este trabajo, desarrollando una fibra con un 55% de carbono. Finalmente, Richard Millington y Watt Johnson desarrollaron un método para poder alcanzar una fibra con un 99% de carbono en su composición. La clave para desarrollar una fibra con un porcentaje de carbono tan alto fue comenzar a partir de otro material, el cual fue el poliacrilo nitrilo, que es un polímero vinílico y un derivado de la familia de los acrilatos poliméricos. La fabricación de la fibra de carbono a partir de poliacrilo nitrilo requiere un proceso químico complejo. Es necesario calentar el polímero original varias veces. Además, en cada ocasión se eleva aún más la temperatura. A medida que se somete este material a temperaturas más y más altas, se va alterando su estructura atómica, de tal manera que comience a liberar sus átomos de hidrógeno seguido de sus átomos de nitrógeno, de tal manera que al final el polímero quede conformado casi exclusivamente por carbono. La estructura atómica de la fibra de carbono es similar a la del grafito. Consiste en láminas de átomos de carbono ordenados en un patrón regular hexagonal. La diferencia está en la manera en que estas hojas se entrecruzan, pues para el caso de la fibra de carbono estas hojas se colocan de manera aleatoria y desordenada, proporcionándole a este material características tan particulares, dentro de las cuales está su baja densidad, resistencia a circunstancias del exterior, pues esta no se expande debido a la temperatura ni se contrae. Gran capacidad de aislamiento térmico. Se caracteriza por tener una resistencia mecánica muy elevada, dentro de lo que se incluye un módulo de elasticidad muy elevado. No hay un único tipo de fibra de carbono, y tampoco todas tienen la misma calidad ni las mismas propiedades mecánicas. Hay fibras de carbono de ultra alto módulo que tienen un módulo de elasticidad superior a los 500 gigapascales. El módulo de Young o de elasticidad longitudinal es un parámetro que describe cómo se deforma un material en función de la dirección en que se le aplica una fuerza. Podemos comparar el módulo de Young de la fibra de carbono con otros materiales utilizados normalmente en la industria. Por ejemplo, el aluminio tiene un módulo de elasticidad de 71 gigapascales, el latón de 106 gigapascales y el acero común de 207 gigapascales. Con esto es fácil darse cuenta las ventajas que tiene trabajar con fibra de carbono, pues se requiere de un esfuerzo y fuerza mayor para poder moldear, doblar o cambiar la forma de una pieza hecha con este material. ¿Cómo se hace la fibra de carbono? El proceso comienza con una fibra plástica, la cual es extremadamente finísima y es modificada químicamente para formar cadenas perfectas de átomos de carbono. La fibra se somete a un horno de oxidación. En un par de minutos, a temperaturas de 250 grados, se logra que las fibras se unan con las moléculas de oxígeno del aire. Esto reorganiza la estructura atómica de la fibra, haciéndola más resistente al calor. A medida que las fibras se oxidan, estas cambian de un color más negro. En este punto es en el cual la fibra está lista para iniciar un proceso el cual se llama la carbonización. Para la carbonización, la fibra es calentada en una mezcla de gas libre de oxígeno, la cual expulsa los átomos que no son de carbono, y los que sí son de carbono se transforman en cristales extremadamente unidos. Estos se distribuyen a lo largo de toda la fibra. Gracias a estos cristales se obtiene una gran resistencia en la fibra. De último, las fibras pasan por un baño de agua eléctrica, la cual raspa su superficie para que la superficie de la fibra esté lista para que se le aplique resina. La resina tiene mezcla de unos endurecedores, los cuales ayudan a que los enlaces químicos con la fibra también sean mucho más resistentes. En este punto se le conoce a esta fibra como un hilo de fibra de carbono. Con la unión de entre 200 a 300 hilos de fibra de carbono se pueden llegar a conseguir las famosas láminas de fibra de carbono. Estas láminas de fibra de carbono son el producto final, el cual todos conocemos y el cual nos referimos a ellas cuando queremos hablar de fibra de carbono.
Fibra de carbono se ha vuelto el material predilecto en muchas industrias. Se ha extendido a otros campos donde tiene muchas aplicaciones, principalmente en la industria del transporte y deporte de alta competición, en la industria aeronáutica y automovilística, al igual que en barcos y bicicletas, donde sus propiedades mecánicas y su ligereza son muy importantes. También se está haciendo cada vez más común en otros artículos de consumo, como son patines de línea, raquetas de tenis, edificios, ordenadores portátiles, trípodes y cañas de pesca, e incluso joyería. Últimamente encontramos la fibra de carbono hasta en carteras de bolsillo, relojes, autos de carreras, tractores, palas, etc. Adentrándonos en sus usos más específicos podemos ver los chasis de los carros, como el BMW i3 o los autos de carreras, que son mayormente compuestos de fibra de carbono por su dureza y por el hecho que son más ligeros que los de metal. Esto permite que el motor se esfuerce menos para llegar a mayores velocidades. Otras áreas como la aeronáutica y las alas de los aviones pequeños como son los fumigadores y las hélices de los mismos son hechas de fibra de carbono por el precio y porque la fuerza que estos ejercen sobre las estructuras de fibra de carbono les queda perfecto. Por otro lado, las bicicletas de carreras ahora son hechas en su mayoría de fibra de carbono para evitar que el peso de la misma bicicleta sea una carga para el ciclista. Los cascos de motocicleta de gama alta son hechos de fibra de carbono porque su dureza es mayor que la del plástico, el cual es el material del que se hacen los cascos de gama baja. Otros usos no tan comunes de la fibra de carbono son las prótesis, las cuales se hacen de este material para poder hacer prótesis más modernas, las cuales son ortopédicas y la maleabilidad de la fibra de carbono es una de sus mayores ventajas para estas. Otros usos poco frecuentes son en la industria de los instrumentos musicales, donde mayormente los instrumentos electrónicos como guitarras, bajos y violines eléctricos son de composición de fibra de carbono, ya que la carcasa del instrumento no afecta el sonido del mismo en estos casos. El desarrollo de nuevos materiales ha traído diferentes alternativas para los fabricantes de automóviles, que día a día sus exigencias son mayores para ofrecernos productos de alta calidad. En un principio se pensaba solo en metales, entre ellos los aceros de alto límite elástico y el aluminio. Hoy, como si estuviéramos siendo parte de la ciencia ficción, se piensa en los materiales compuestos, principalmente en la fibra de carbono. El material fibra de carbono, conocido también como CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic, es uno de los materiales de la era moderna que se está empezando a utilizar con mayor frecuencia en los autos de producción. Se espera que en los próximos años abarque gran parte del mercado de la industria automotriz. Se conoce como el material del futuro, y es que tiene las características requeridas por los fabricantes para la construcción de autos nuevos. La fibra de carbono destaca especialmente por su reducido peso, sin que ello conlleve una gran disminución en su rigidez. Más bien lo contrario, ya que puede llegar a sustituir con garantías a materiales más habituales, como el aluminio o el acero. A pesar de su rigidez, la tela de fibra de carbono no es válida en solitario para formar piezas como el chasis o cualquier parte rígida, sino que debe utilizarse solo como base y añadir resinas termoestables en un molde, al que se aplican técnicas de vacío para el compactado del material. Esto ayuda a eliminar el aire y adapta la tela perfectamente al molde, compactando así las resinas. Al concluir este proceso y dejar al tiempo de secado, obtenemos la pieza deseada de fibra de carbono. Concluido esto, la pieza es limada y pintada para el acabado final. En líneas generales, este revolucionario material reduce el peso de las piezas hasta en un 40% y les da una excelente rigidez. Por eso, se espera llenar el mercado de estas piezas en los autos que vemos a diario, siendo el único inconveniente su alto precio. La cuna de la fibra de carbono en el automóvil ha sido la Fórmula 1, para paulatinamente incorporarse al resto de vehículos, llegando no solamente a los deportivos, sino también a todos los modelos de las diferentes gamas, incluidos vehículos industriales, motocicletas y bicicletas. En la producción de autos comerciales se utiliza de varias formas. Una de ellas es para la fabricación de piezas vitales para el funcionamiento, y otras más sencillas, como adornos del auto. Dependiendo del modelo, encontramos partes fundamentales, como el techo, la tapa del motor o paneles de la carrocería, fabricados con fibra de carbono, o partes más sencillas, como las tapas de los retrovisores, piezas del interior o molduras exteriores de poca relevancia, solo con la finalidad de darle un aspecto deportivo al auto.
En Guatemala no existe una empresa que se dedique a fabricar este material. Sin embargo, Carbon Store, una empresa dedicada a la personalización y modificación de autos, se especializa en trabajar este material, exportando piezas hechas de fibra de carbono desde el Reino Unido y Estados Unidos. Entre los productos que trabaja se encuentran alerones, lips, acabados interiores, capós, turbos y sistemas de flujo de aire. Fundada en el año 2017, Carbon Store fue una de las primeras empresas nacionales en acercar y comercializar este material entre la población guatemalteca. Durante este año 2020 se han comenzado a trabajar no solo con autos, sino también con dispositivos electrónicos, vendiendo carcasas para celulares, computadoras y tablets hechas de fibra de carbono. Están manejando encargos especiales para diseñar y pedir otro tipo de objetos, tales como manecillas para puertas, cuadros decorativos y componentes de computadoras. Eric Rojas, encargado de taller, nos comentó por medio de una llamada telefónica que su empresa busca acercar la fibra de carbono hacia toda la población. Son conscientes del alto precio de este material, pero uno de sus principales objetivos y metas como empresa es acercar este material para todas las personas guatemaltecas, pues es un material muy versátil que puede ser utilizado en muchos contextos. A continuación, sus redes sociales.